Sé bienvenido o bienvenida. En esta ocasión se narrará a modo de audiolibro la parte 2 del capítulo 4 del libro Érase una vez México en su tomo 2. Agradecería que me apoyaras suscribiéndote, dejando tu like y compartiendo mi contenido. Ahora, ponte cómodo, relájate y disfruta. La corte ranchera. Los conservadores se fueron con la finta y lo único que vieron o quisieron ver fue la forma y no el fondo, ya que tenían su monarquía y al monarca, un emperador alto, güerito, de ojos azules, que además era un Habsburgo descendiente del mismísimo Carlos V. Vendrían las fiestas, los eventos sociales, las recepciones, los suntuosos bailes, como en un cuento de hadas. Lo demás poco importaba. Solo bastó anunciar el inminente arribo de sus majestades imperiales en mayo de 1864 para que los conservadores se volcaran a realizar incansables búsquedas entre los papeles familiares o indagatorias entre sus ancestros para saber si sus apellidos eran de tan rancio abolengo como para aspirar a un lugar en la corte. Reina de mi casa. Las damas de compañía de Carlota fueron elegidas de acuerdo con la posición social que guardaban, según refiere José Luis Blasio, secretario de Maximiliano. Entre ellas destacaban doña Manuela Gutiérrez Estrada, esposa de uno de los impulsores del Segundo Imperio, la condesa del Valle, doña Dolores Osío de Sánchez Navarro. Además de las damas de palacio había otra categoría, damas de honor con sueldo, como las señoras Concepción Flores y Pacheco y la señorita Josefina Varela, elegida para darle un toque autóctono a la corte mexicana. La mujer, de raza indígena, aseguraba ser descendiente en línea directa del rey poeta Nezahualcóyotl. Alguna mujer se opuso a ser parte del juego monárquico y cuando fue invitada a pertenecer a la corte, su respuesta fue brutal: prefiero ser reina de mi casa y no sirvienta de un palacio. Las damas de sociedad no veían la hora de ser las damas de compañía de Carlota, aunque luego les cayó mal porque era muy culta, erudita y se inmiscuía en asuntos de hombres como la política. Y los maridos ambiciosos deseaban, cuando menos, tocar la mano del emperador. Maximiliano recibió decenas de solicitudes para cargos en la corte, tantas que llegó a comentarle a su secretario particular, José Luis Blasio: es gran lástima que no podemos tener aquí un taller para fabricar pergaminos y árboles genealógicos, pues se haría mucho dinero con él. Creen estos caballeros efectivamente que los que se consideran nobles tienen la sangre azul, y es que olvidan que durante la Revolución Francesa corrió mucha sangre de nobles, y era tan roja como la del último plebeyo. A los conservadores les pareció encantador que Maximiliano se sintiera bien mexicanote, o al menos era lo que decía. Llegó a fotografiarse con traje de charro y no pocas veces gritó «¡Viva México!». Y le aplaudieron que recién llegado a territorio mexicano en el mes de septiembre de 1864 viajara al pueblo de Dolores para celebrar la independencia nacional en el lugar donde todo había comenzado. A las 10 de la noche del 15 de septiembre, Max visitó la casa de Hidalgo y una hora después, desde el balcón, leyó un discurso en el que elogió al padre de la patria y llamó a todos los mexicanos a la unión y a la concordia, claro, con las bayonetas francesas de por medio. Era la primera vez que un gobernante iba a Dolores, y la primera también que se lanzaba una arenga desde el balcón de la casa del cura Hidalgo. La corte imperial se convirtió en una torre de Babel. Maximiliano tuvo la infeliz ocurrencia de mezclar personajes de varias nacionalidades. Además de mexicanos, había austríacos, belgas y desde luego franceses. Los europeos se creían superiores a los mexicanos y les hacían sentir su poder, tanto dentro de la corte como en el campo de guerra. No fue un azar que la mejor espada del partido conservador, el general Miguel Miramón, fuera enviado a Europa en un claro destierro.
El predominio de los franceses era evidente sobre todo en la figura del mariscal Aquiles Bazaine, comandante en jefe del ejército expedicionario en México. Su influencia sobre las decisiones de Maximiliano fue otra de las causas del fracaso del imperio. El otro grito. Mientras Maximiliano se la pasaba de perlas en Dolores, el gobierno republicano hizo alto el 15 de septiembre de 1864 en una inhóspita región de Durango, llamada la Noria Pedriceña. Fue la propia adversidad la que propició una de las celebraciones patriarcas más emotivas del siglo XIX. Los aniversarios comunes de las fiestas de independencia, escribió José María Iglesias, tienen necesariamente algo de rutina. A semejanza de lo que ocurrió en el humilde pueblo de Dolores la noche del 15 de septiembre de 1810, el 16 de septiembre último, 1864, vio congregados a unos 4 patriotas, celebrando una fiesta de familia, enternecidos con el recuerdo de la heroica abnegación del padre de la independencia mexicana, y haciendo en lo último de su conciencia el solemne juramento de no cejar en la presente lucha nacional, continuándola hasta vencer o sucumbir. La noche había caído, y solo se escuchaba el crujir de la madera que se consumía entre las llamas de las fogatas. Reconocido por sus dotes oratorias y su excelente pluma, alguien sugirió que Guillermo Prieto elevara una oración para evocar la gloriosa jornada de 1810. Juárez, Lerdo de Tejada, Iglesias y el resto de los hombres escucharon atentos el emotivo brindis de Prieto. La patria es sentirnos dueños de nuestro cielo y nuestros campos, de nuestras montañas y nuestros lagos. Es nuestra asimilación con el aire y con los luceros ya nuestros. Es que la tierra nos duele como carne y que el sol nos alumbra como si trajera en sus rayos nuestros nombres y el de nuestros padres. Decir patria es decir amor y sentir el beso de nuestros hijos. Y esa madre sufre y nos llama para que la libertemos de la infamia y de los ultrajes de extranjeros y traidores. Esa noche, los héroes de la independencia acompañaron a la República en el desierto y sus hombres se pusieron a luchar hasta alcanzar nuevamente la independencia de México. La alta sociedad mexicana no estaba preparada para formar parte de una corte imperial. Ni siquiera Juan de Pomuceno Almonte, hijo del insurgente José María Morelos, nombrado gran chambelán de la corte, pudo cumplir con ciertos detalles de protocolo. El día que llegaron los emperadores a Veracruz, 28 de mayo de 1864, debía estar en el puerto listo para recibirlos, y sin embargo, muy a la mexicana llegó tarde. Una anécdota de los días del imperio sirve para ejemplificar los desatinos de la improvisada corte. Conociendo su admiración por la charrería, Maximiliano fue invitado a presidir un jaripeo. Se adornó el pequeño coso. Bandas de música acompañaban la algarabía del momento y todos presumían sus atuendos frente al emperador. Creyendo que las artes del buen charro se daban por el hecho de portar el traje típico, Maximiliano decidió probar suerte y lanzar una vaquilla. El caporal designado por la corte para encargarse de las bestias que debían participar en el jaripeo estaba muy nervioso, no sabía cómo tratar al güerito e intentó guardar las formas utilizando los "usted perdone" y los inigualables "majestad". Finalmente le explicó el procedimiento y Max se tiró al ruedo. Salió la vaquilla y como el burro que tocó la flauta, el emperador logró lanzarla, pero una vez realizado lo más difícil, se quedó sin saber qué hacer. Asombrada, la concurrencia cayó. Solo alcanzó a escucharse un tremendo grito que provenía del ronco pecho del caporal. ¡Amárrenla, gringo tarugo! ¡Que le suelta la res! Había quedado demostrado. La corte mexicana nunca podría ser de sociedad. Azufre imperial. Pero más allá de las formas y del anecdotario social, pronto surgieron las contradicciones entre lo que deseaban los conservadores
y lo que representaba el emperador. La luna de miel terminó a solo 6 meses de haber comenzado. Era un hecho. Los monárquicos mexicanos no habían pedido referencias de Maximiliano. No conocían su pensamiento, ni sus ideas, ni su forma de gobernar, ni su preparación intelectual, ni su visión política. La alegría de los conservadores terminó cuando se percataron de que Maximiliano era un monarca con principios liberales, y pusieron el grito en el cielo al reconocer que estaba más cerca de las ideas que defendían Juárez y los republicanos que de los principios que ellos habían enarbolado en los últimos años. El imperio, como en su momento la república, también olía a azufre. En el suelo monárquico de los conservadores, todo debía ser como antes. Una vuelta al pasado, un país con fueros y privilegios, sin leyes de reforma, con la religión católica como única, con libertad de expresión restringida, con una abierta participación del clero en los asuntos públicos y con la devolución de todas sus propiedades. Los conservadores querían una monarquía absolutista, como las europeas de la segunda mitad del siglo XVIII. En su obsesión por acabar con la república y con los liberales, no quisieron ver que el mundo había cambiado, y no en un sentido metafórico. Las monarquías más tradicionales de Europa, incluso las que admiraban los conservadores como la española o la francesa, habían transitado hacia el liberalismo desde la década de 1830. Y con Maximiliano en México, el mundo se les vino encima a los conservadores, al clero y al mismísimo Papa Pío IX, quien al darle la bendición para viajar a tierras mexicanas, le manifestó al archiduque su interés porque el gobierno imperial revocara las leyes que mantenían a la iglesia en opresión. Pero el emperador tenía otros planes. A pesar de lo poco que sabía de México, rápidamente llegó a una conclusión evidente. El clero era el responsable del atraso del país, así que sin pensarlo dos veces, en febrero de 1865 ratificó las leyes de reforma decretadas por Juárez e inició la revisión y legitimidad de la nacionalización de bienes eclesiásticos. Además, ¿qué religión única ni qué 8 cuartos? Libertad de cultos para todos, y se atrevió a dar un golpe que ni Juárez lo había contemplado. Impulsó la censura sobre todos los documentos pontificios que llegaran de Roma, es decir, los escritos que enviara el Papa a México debían ser revisados y autorizados previamente por el gobierno imperial. Las medidas liberales de Marx conmocionaron a los conservadores e hicieron ver lágrimas de amargo y profundo pesar al Santo Padre. No dejaba de ser una ironía que todas esas medidas establecidas por el gobierno republicano habían llevado a los conservadores a una guerra contra los liberales y a buscar el establecimiento de la monarquía, y ahora su emperador las palomeaba una por una. Como era natural, el emperador se quedó solo. Los republicanos lo repudiaban por su usurpador y no estarían contentos hasta desaparecido él, a los franceses y a los conservadores. Los conservadores, sus anfitriones, llenos de amargura, se alejaron de su majestad porque no cumplió sus caprichos, y los propios franceses hacían lo que querían en México. Poco respetaban su autoridad. Apenas habían transcurrido 6 meses de su llegada a México, cuando Maximiliano y Carlota vieron con claridad que se habían metido en camisa de 11 varas. Era imposible complacer a todos. Gran parte de la sociedad los repudiaba, y las intrigas en la corte estaban a la orden del día. En enero de 1865, Carlota le escribió a Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, en un tono por lo menos sombrío. Creo que no nos falta ni energía ni perseverancia, pero me pregunto si habría alguna humana posibilidad de salir de las dificultades si éstas siguen aumentando en esta forma. Desde hace un mes estamos pasando por una fuerte crisis. Si la soportamos victoriosamente, tendrá un porvenir el Imperio Mexicano. De lo contrario, no sé lo que habría de augurar.
Durante los primeros 6 meses, a todo el mundo le parecía encantador el nuevo gobierno, pero tocad alguna cosa, poned manos a la obra, y se os maldecirá. Es la nada que no quiere ser destronada. Vuestra Majestad creería, quizá como yo, que la nada es una sustancia manejable, pero en este país al contrario, se tropieza uno con ella a cada paso, y es granito, y es más poderosa que el espíritu humano, y solamente Dios podría doblegarla. Fue menos difícil erigir las pirámides de Egipto que vencer la nada en México. La República sufre. Mientras Maximiliano entraba en calor, los republicanos sufrían. De junio de 1863 hasta finales de 1865, la República no vio la suya. El gobierno de Juárez marchó hacia el norte acosado por los invasores. Durante 2 años, las fuerzas franco-mexicanas avanzaron con facilidad por el territorio nacional, apoderándose de las principales ciudades del país: Querétaro, Puebla, Morelia, Guadalajara, Zacatecas, Tampico, Veracruz, Oaxaca, Querétaro, entre otras. La República resistió con lo que quedaba del ejército luego de varios reverses, y con grupos guerrilleros que hostilizaban permanentemente a las tropas enemigas, pero sin dar ningún golpe militar que cambiara el curso de la guerra. Tiempo después, Víctor Hugo escribió lo que significó la defensa de la República enarbolada por Juárez. Por un lado, 2 imperios, por otro, un hombre con otro puñado de hombres, un hombre perseguido de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de bosque en bosque, acosado, errante, refundido en las cavernas como una bestia salvaje, aislado en el desierto, por cuya cabeza se paga una recompensa, teniendo por generales algunos desesperados, por soldados algunos harapientos, sin dinero, sin pan, sin pólvora, sin cañones, los arbustos por ciudadelas, aquí la usurpación llamada legitimidad, allá el derecho llamado bandido. A principios de 1864, el gobierno republicano se estableció en Saltillo. Debido a la situación, el Congreso se disolvió, pero antes se le otorgó facultades extraordinarias al presidente Juárez. Una nueva ofensiva francesa llevó a la República a establecerse en Monterrey, donde en mayo Juárez recibió la desconsoladora noticia de que la Ciudad de México se había entregado a Maximiliano y Carlota. En el mes de agosto, el presidente dejó la capital de Nuevo León y continuó hacia el norte. En octubre se estableció en Chihuahua. Unidad nacional, el presidente contra el cacique. Santiago Vidaurri, 1808 a 1867, fue el gran cacique del noreste a mediados del siglo XIX. En su afán de poder, unió los estados de Chihuahua y Nuevo León por sus pistolas y quiso pasarse de listo con Juárez en plena intervención francesa. En su ida hacia el norte del país, en mayo de 1864, don Benito solicitó a Vidaurri que apoyara a la federación con el dinero que el Estado obtenía de la aduana. El cacique de Nuevo León le dijo ¡no!, con el argumento de que los recursos eran urgentes y que entregarlos traería la ruina del Estado. Juárez desconfiaba de Vidaurri, pero aún así marchó a Monterrey para poner en orden al cacique. Después de varios momentos en que parecía que la violencia estallaría entre las fuerzas republicanas y las del cacique, ambos se reunieron. Juárez seguramente se lo quiso comer vivo al escuchar sus absurdas pretensiones. Vidaurri quería mantenerse al margen de la guerra contra los franceses y, por si fuera poco, conservar su cacicazgo en el norte. El presidente dejó Monterrey prudentemente y desde Saltillo ordenó que Vidaurri fuera sometido, pues estaba en franca rebeldía contra la República.
decretó la separación de Nuevo León y Chihuahua y tomó el control de la región. Vidaurri corrió presuroso a entregarse a los brazos del imperio, pero el tiempo le otorgó a Juárez la oportunidad del desquite. El 8 de julio de 1867, luego de que la República triunfara sobre el imperio, el general Porfirio Díaz tomó prisionero a Vidaurri y lo fusiló. El 1 de enero de 1865, Juárez lanzó un manifiesto a la nación con ciertos aires optimistas, estableciendo que no sucumbiría a la causa de México, que es la causa del derecho y de la justicia, porque existen aún patriotas esforzados que continúan sosteniéndola, no obstante los reveses que han sufrido. E invitó a todos los mexicanos, que tienen la desgracia de vivir bajo el dominio de la usurpación, a que no se resignen a soportar el yugo del oprobio que pesa sobre ellos, ya que el gobierno republicano seguirá consagrando sus desvelos a la defensa de la patria y mantendrá alta y sin humillación, con auxilio de los buenos, la hermosa bandera de la independencia, la libertad y el progreso. Pero si 1864 había sido malo, 1865 fue mucho peor para las fuerzas republicanas. El mariscal Aquiles Bazaine no les dio cuartel desde que asumió el mando de las fuerzas francesas en México en la segunda mitad de 1863. Permitió abusos, autorizó la violencia excesiva en contra de las guerrillas mexicanas, ordenó fusilamientos. Es menester que sepan bien nuestros soldados, escribió Bazaine, que no deben rendir las armas a semejantes adversarios. Esta es una guerra a muerte, una lucha sin cuartel que se empeña hoy entre la barbarie y la civilización. Es menester por ambas partes matar o hacerse matar. Las malas noticias llegaban de todos lugares del país hasta Chihuahua. Luego de la caída de Puebla en mayo de 1863, el general Porfirio Díaz había logrado escapar y reorganizar el ejército de Oriente. A principios de 1865 se hizo fuerte en Oaxaca, pero Bazaine sitió la ciudad. Díaz tuvo que rendirse en febrero y fue hecho prisionero. El 18 de marzo fue fusilado Nicolás Romero, uno de los guerrilleros más importantes de la región de Michoacán. Al concluir el mes, Guaymas, puerto de donde el gobierno republicano obtenía algunos recursos, cayó en poder de los invasores. En agosto, el gobierno de Juárez se vio obligado a dejar Chihuahua y a refugiarse en el último lugar en que podía hacerlo, Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez. Si los franceses seguían avanzando, el presidente no tendría más remedio que abandonar el país, pero a diferencia de lo que había hecho en la Guerra de Reforma, en esta ocasión no estaba dispuesto a dejar el territorio nacional. La República estaba en jaque, pero en términos reales, el imperio solo era dueño del terreno que pisaban sus tropas. En cuanto el ejército franco-mexicano se movilizaba a otras regiones, los republicanos recuperaban las plazas. Desesperado Bazaine porque no lograba pacificar el país, persuadió a Maximiliano de tomar medidas aún más drásticas. El archiduque tomó como cierto el rumor de que Juárez había abandonado el territorio nacional y el 3 de octubre de 1865 expedió una terrible ley condenando a muerte a todos los defensores de la República, no solo a quienes cargaban con un fusil al hombro, sino cualquiera que presentara su ayuda. La ley del 3 de octubre hizo correr la sangre inútilmente. Ninguna ley podía detener la resistencia contra la imposición. Ningún decreto era suficiente para detener a las guerrillas republicanas que luchaban por la segunda independencia de México. Por si fuera poco, Juárez no había abandonado el país, permanecía en el Paso del Norte y continuaba la resistencia contra el ejército invasor. A lo largo y ancho del territorio, los focos republicanos se multiplicaban
haciendo imposible la consolidación del imperio. La ley de Maximiliano recrudeció la violencia y causó gran indignación entre la sociedad. Pocos días después de su entrada en vigor, los generales republicanos José María Arteaga y Carlos Salazar, junto con otros oficiales, cayeron en manos de las fuerzas imperiales y fueron fusilados en Uruapan el 21 de octubre. Maximiliano tendría que responder por esas vidas. La contraguerrilla. La parte moral de la contraguerrilla deja que desear, le escribió el oficial Adebriche al mariscal Aquiles Bassaine en octubre de 1863. Urbi et urbi, todo el mundo, está de acuerdo en atribuir a esta tropa costumbres de pillaje que no se han tratado de reprimir. He oído decir con frecuencia que si esta tropa se encontrase con una lengua del enemigo y a 2 lenguas de una manada de bueyes y de caballos, no vacilaría en escoger estos últimos. No era para menos. Al mando de la contraguerrilla se encontraba el coronel Aquiles Charles Dupin, degradado del ejército francés por cometer irregularidades, y enviado a México para combatir a los numerosos grupos de patriotas que formaron guerrillas y que tenían en jaque a las tropas invasoras. La contraguerrilla, a cargo de Dupin, un aventurero desacreditado que hizo de su nombre un sinónimo de sevicia donde quiera que operaba. Con el pretexto de reprimir a los rebeldes, adoptó un sistema de devastación, arrasando y quemando los ranchos y poblaciones sospechosas de albergar guerrilleros. Inicialmente Bassaine le ordenó operar en Veracruz, donde con crueldad derrotó y dispersó a los defensores de la República. Satisfecho con su eficacia, Bassaine lo designó comandante superiores de Tamaulipas, donde pronto aterrizó el territorio matando a todo sospechoso de permanecer o ayudar a los rebeldes. Nadie llegará a creer con cuánta facilidad se enganchaba un hombre a un árbol. Sin embargo, nunca logró someter al pueblo tamaulipeco, que se mantuvo fiel a su patria y firme en su repudio al imperio de Maximiliano. Para colmo de males, en momentos en que era necesaria la unidad en torno a Juárez, estallaron divisiones al interior del gobierno republicano. En noviembre de 1865 concluía el periodo presidencial. Aprovechando las facultades extraordinarias que le había otorgado el Congreso antes de disolverse, Juárez decidió extender su periodo de gobierno hasta que las circunstancias del país permitieran elecciones libres. Varios jefes republicanos y algunos intelectuales que acompañaban a Juárez, como Guillermo Prieto, consideraron la decisión de Juárez una violación flagrante a la Constitución de 1857 e incluso un autogolpe de Estado. Si Juárez era defensor de la legalidad, debía entregar el poder al presidente de la Suprema Corte de Justicia, como estaba establecido en la Constitución, por entonces Jesús González Ortega, el general que había encabezado la defensa de Puebla en 1863. Juárez ignoró las críticas. No había tiempo para legalismos. Era absurdo pensar en la legalidad cuando México atravesaba una guerra, así que con la ley o sin ella se quedó en el poder, y aprovechó que González Ortega se había marchado a Estados Unidos sin pedir licencia para acusarlo de abandonar el servicio militar en momentos en que cada hombre era fundamental para la defensa de la República. Aunque varios de sus colaboradores rompieron con Juárez, el tiempo le dio la razón. Si a tu ventana llega una paloma. Pese al estado de guerra en que envolvió al país, la capital pudo mantener cierta normalidad. No dejaba de ser insólito que compañías mexicanas y extranjeras de teatro y ópera fueran y vinieran como si la guerra no fuera un asunto de interés nacional. Preocupados por emular a las cortes europeas en tierras tan extrañas como parecían ser las mexicanas, los emperadores alentaron las puestas en escena, los conciertos y la ópera. El famoso Teatro de Santa Ana, que antes del establecimiento del imperio era conocido como Teatro Nacional, cambió por tercera vez su nombre para convertirse en Teatro Imperial,
Entre 1864 y 1867, el Teatro Iturbide presentó conciertos franco-mexicanos muy adecuados en momentos en que el imperio solo sentía seguridad apoyado por las bayonetas francesas. Carlota patrocinaba conciertos de caridad y se crearon compañías de zarzuela y dramáticas. Sin embargo, la nota más sobresaliente y que más llamó la atención entre los espectáculos durante el Segundo Imperio fue la llegada de Ángela Peralta y su presentación en la Ciudad de México. Una diva. Nacida en la Ciudad de México en 1845, Ángela Peralta fue conocida como el Ruiseñor mexicano. Su voz era excepcional y tenía un talento natural para la interpretación operística. A los 8 años, 1853, cantó la cavatina de Belisario y fue aclamada al personificar a Eleonora del Trovador de Verdi. Su padre decidió llevarla al viejo continente en 1861 para buscar un maestro que le enseñara a educar su voz, y así se estableció en Milán, Italia. Debutó profesionalmente en el Teatro de la Scala el 13 de mayo de 1862 con Lucía de Lammermoor. Y entre 1863 y 1864 se presentó en Roma, Florencia, Bolonia, Lisboa y El Cairo. Se cuenta que a su paso por Italia cantó ante Víctor Manuel II la Sonámbula de Bellini y salió 32 veces al escenario para ser aplaudida. Una vez establecido el Segundo Imperio en México, 1864, Maximiliano le invitó a que regresara a su patria como primera figura. Había estado fuera la mayor parte de su vida desarrollando su talento en Europa. Y un año más tarde, Ángela Peralta estaba de vuelta en México. El 20 de noviembre de 1865, la ciudad se volcó a las calles a recibir a la afamada actriz y cantante. Cientos de personas salieron hasta Mexicalcingo para darle la bienvenida. En Iztapalapa dejó la diligencia y tomó una carretela tirada por 4 caballos que la condujo a San Antonio Abad, donde se leyeron versos, se pronunciaron discursos y le fue ofrecida una corona por los alumnos de la Academia de San Carlos, mientras se escuchaban los acordes de las dianas y del himno nacional. Los vítores continuaron por las principales calles de la Ciudad de México ante la emoción del Ruiseñor mexicano. Ni siquiera la recepción brindada a los emperadores el 12 de junio de 1864 había sido tan espontánea y multitudinaria. Unos días después de su arribo a la capital, el martes 28 de noviembre, el Teatro Imperial se llenó para ver a la Peralta. Incomparable resultó el éxito que tuvo su presentación de Sonámbula, refiere José María Álvarez. Los estruendos y frenéticos aplausos duraron largo tiempo, mientras que el vasto salón se inundaba con una lluvia de versos, flores y coronas. El recuerdo de esa función perduraría por largo tiempo en quienes la vieron. El teatro o la ópera no fueron las únicas diversiones durante el imperio. Otro tipo de espectáculos en los que participaban los capitalinos tenía relación con las festividades cívicas o religiosas, y la que más desataba pasiones era la divertida quema del Judas, que correspondía a las celebraciones de Semana Santa. El Sábado de Gloria de 1864, el mariscal Aquiles Bazaine prohibió esas suspensiones y autos de la fe de maniquís, porque varios de ellos representaban críticamente a las autoridades imperiales. Sin embargo, con el paso del tiempo la costumbre regresó. La quema del Judas más tradicional, hasta muy entrado el siglo XX, se efectuaba en la calle de Tacuba, donde se colocaban numerosos muñecos adornados con medicinas, sombreros de carrete, roscas de pan. Al momento de estallar, la gente buscaba quedarse con alguno de los obsequios. El tránsito era imposible, la calle se cerraba por completo y se reabría hasta muy tarde cuando ya no quedaban rastros de los Judas quemados. Luego de la época del carnaval y las fiestas religiosas, aparecían compañías con otros programas. El prestidigitador Guillermo Godinson se presentó en la capital imperial en noviembre de 1866.
Entre sus números más aplaudidos se encontraban La gallina invisible, Cortarle las narices a una persona, El acto de ventrílocuo y el más asombroso, Tragarse una espada de 24 pulgadas de largo. En la misma función, además, Silvano Lara anunció que realizaría un gran paseo aéreo en la cuerda tirante, cargando sobre las espaldas un burro vivo, y en el gran acto de la ascensión aérea llevaría canastas y bayonetas en los pies, marchando sobre espadas amarradas al cable. Preocupado por la cultura y su lucimiento personal, Maximiliano creó un teatro de corte que fue instalado en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional y designó al escritor y dramaturgo José Zorrilla lector de Cámara de Corte, oficial de la Orden de Guadalupe y director del Teatro Imperial. El estreno de Don Juan Tenorio en Palacio Nacional el 4 de noviembre de 1864 fue otro de los espectáculos que más llamó la atención durante el efímero imperio. La célebre obra de Zorrilla había sido publicada en 1844 y ya se había estrenado en México. Sin embargo, la presencia del autor, la parafernalia propia de la corte y el anuncio de que Maximiliano y Carlota presidirían el nuevo estreno enmarcaron la función, lo cual hizo caer a la alta sociedad mexicana rendida ante los emperadores. La compañía de la actriz María de Jesús Servín fue la encargada de montar la obra, que fue dirigida por el propio Zorrilla. Cuando concluyó la primera parte del drama, Zorrilla recitó su poesía titulada Corona de Pensamientos, que el arte mexicano dedica a S.M. la emperatriz. Esa noche saltó a la fama la hasta entonces desconocida Concha Méndez, actriz y cantante mexicana, quien interpretó magistralmente a Cutie, ayudante de Don Juan Tenorio. Según los periódicos de la época, la joven mujer de 19 años de edad derrochó tanta jocosidad, adornó el personaje del escudero con tantos detalles de simpatía y gracerjo que cautivó no solo al selecto auditorio que llenaba el salón, sino muy especialmente a la augusta pareja. A partir de aquel momento, la emperatriz consideró a Concha dentro de sus artistas favoritas. Incluso, a pesar de no saber nada de ella, esa misma noche se quitó la pulsera que adornaba su muñeca y se la entregó a la Méndez. Desde entonces, en los casi 3 años que duró el imperio, no hubo función en que la cantante no se presentara si se trataba de halagar a los emperadores. Conchita Méndez, sin embargo, hizo época gracias a la famosa canción La Paloma, escrita por el músico español Sebastián Iraider, que por entonces se interpretó en México y pronto se ganó el gusto del público. La nostalgia de su letra, la cadencia de su ritmo, el armónico sonido de su música enamoraron a Carlota y le pidió a Conchita Méndez que la interpretara para ella. No volvió a escucharla en boca de ninguna otra cantante, y su fama llegó hasta Europa. Conchita Méndez y La Paloma se volvieron una misma. Meses antes de la caída del Segundo Imperio, los republicanos habían desvirtuado por completo la letra de La Paloma, a sabiendas de que era del agrado de Carlota. La letra modificada decía: si a tu ventana llega un burro flaco, trátalo con desprecio, que es un austriaco. Ni siquiera lo mires por tu ventana, porque no quiere gringos la mexicana. Conchita Méndez no pudo resistir el embate republicano sobre los espectáculos y se las vio negras la noche del 21 de julio de 1867, apenas 6 días después de la entrada triunfal de Juárez a la capital, el Teatro Nacional, que recuperó su nombre tras el fusilamiento de Maximiliano, abrió sus puertas para presentar el drama del escritor Juan A. Mateos, La muerte de Lincoln, que agradó poco, junto con otros números musicales en los que participaba Concha Méndez. El respetable, enardecido por algunos versos literarios de la obra, se comportó irrespetuoso y comenzó a gritar para que Concha Méndez cantara Adiós Mamá Carlota, canción burlesca escrita por Vicente Riva Palacio
que los republicanos convirtieron en su himno durante los últimos meses de la campaña contra el imperio. Los asistentes no se conformaron con la primera petición, sino también exigieron los cangrejos para burlarse de los conservadores derrotados y la paloma liberal, para arremeter contra la memoria de los emperadores. Las tres canciones, desde luego, querían escucharlas en la inigualable voz de la cantante que había sido favorita de Maximiliano y Carlota. Según señaló El Siglo, la paloma iba a ser cantada por la señorita Méndez, pero fue varias veces interrumpida al comenzar. La artista, llena de aflicción, se retiró llorando y finalizó la cosa en semitragedia. Lo cierto es que Concha Méndez se negó a cantar cualquier canción por el respeto y el cariño que le tenía a la emperatriz, a pesar de la desgracia en que habían caído. Fuera del escándalo de los gritos y sombrerazos, el asunto no pasó a mayores. Uno de los actores de la compañía salió al escenario mientras se retiraba la Méndez, para expresar que la cantante desconocía la letra de Mamá Carlota, por lo cual no la cantaría. La prensa aprovechó el pretexto para hacer escarnio del artista. La orquesta, periódico omniscio de buen humor y con caricaturas, publicó una nota que señalaba: para que nuestros suscriptores no se vean en el mismo conflicto que Conchita Méndez, si les piden que canten Mamá Carlota, les anunciamos que una edición de esta canción, con muy bonita impresión, se expende en la redacción del orquestón y lleva por precisión música de bandolón, es decir, para piano. El escándalo ocurrido en el Teatro Nacional llenó las conversaciones de los capitalinos durante las siguientes semanas, cuando la normalidad, luego de la extenuante guerra, comenzaba a tomar su curso. El desastre. Al comenzar 1866, el sueño imperial se tornó en pesadilla. Maximiliano gobernaba como si el imperio gozara de una prosperidad absoluta. Parecía no preocuparle la precaria situación económica ni la imposibilidad de pacificar el país. Solía ausentarse de la Ciudad de México para retirarse a descansar a Cuernavaca, donde cazaba mariposas o jugaba cricket con sus hombres de confianza. La emperatriz entonces era muy feliz. Ante la ausencia de su marido, presidía el Consejo del Estado del Imperio. Ambiciosa yo. La emperatriz sabía guardar las formas. Cuando Max se encontraba en la capital, Carlota asumía su papel de primera dama, cumplía con el ceremonial de la corte, era respetuosa del protocolo. Aparentemente, nadie ponía en duda el papel que jugaba la emperatriz como compañera de Maximiliano. Sin embargo, entre la clase política y la sociedad capitalina, era por demás sabido que el anhelo de Carlota era gobernar, quería en sus manos todo el poder. Una vez que el emperador dejaba la ciudad para realizar alguna gira por los alrededores, el rostro de su esposa se transformaba. Se le veía plena, orgullosa, como una verdadera soberana. Los rumores de que la tildaban de ambiciosa no tardaron en llegar a sus oídos, y traspasando las fronteras imperiales llegaron a las cortes europeas. En una carta a su abuela, Carlota negaba la más mínima posibilidad de ser ambiciosa, y mucho menos querer gobernar por encima de su marido. Dicen que influí en tal cosa o que la ordené o aconsejé. Soy muy leal para tratar de tener influencia alguna. Yo no le pregunto a Max lo que no me dice, pues respeto la dignidad que lo reviste. Le ayudo en lo que puedo. En este momento actúo como jefe de gabinete en servicio extraordinario, pero lo único que hago es facilitarle el trabajo o ahorrarle tiempo, y aunque lo haga bien o mal, no alardeo con nadie. Lo hago por el gusto de tener una ocupación útil, lo cual anhelo. No lo hago por una pizca de ambición. Todo esto se lo digo, abuelita, para que juzgue la veracidad de las críticas que llegan donde me toman con una especie de marimacho, cuando soy absolutamente igual a como me conoció. Quizá tenga ambición de hacer el bien, pero no es para que hablen de ello, sino para que se haga. Pero el imperio estaba sostenido con alfileres. La relación del archiduque con Bazaine era ríspida. Maximiliano lo responsabilizaba de la situación,
acusándolo de los gastos excesivos que realizaba por sostener a un ejército incapaz de sofocar la resistencia de los republicanos. El mariscal francés, por su parte, lo acusaba de dilapidar los pocos recursos que ingresaban a las arcas públicas en banalidades cortesanas. Uno de los grandes errores de Maximiliano fue que no puso empeño en organizar su propio ejército imperial. Influenciado por Bazaine, recién llegado a México, el emperador se deshizo de los principales generales conservadores que podían encargarse de la preparación de tropas imperiales mexicanas. A Miramón lo envió a Berlín a estudiar ciencia militar, y a Leonardo Márquez lo nombró ministro plenipotenciario en Constantinopla. El imperio dependía por completo del ejército francés, y en 1866, cuando Napoleón III anunció el retiro de sus tropas de México, faltando a su compromiso de retirarlas paulatinamente y hasta que no estuviera consolidado el imperio, como quedó establecido en el Tratado de Miramar, la noticia cayó como bomba. Las dudas asaltaron de nuevo a Maximiliano. Sabía que no era posible sostener el imperio por más tiempo y le comunicó a Carlota su decisión de abdicar. La emperatriz lo disuadió de no hacerlo. No estaba dispuesta a abandonar su trono ni a volver a Europa humillada, como una simple archiduquesa para refundirse en el castillo de Miramar. Le propuso entonces a Maximiliano partir de Europa para exigir a Napoleón III que honrara su compromiso. La misión de Carlota ante el emperador de los franceses fracasó. Desconsolada, viajó al Vaticano para buscar el apoyo del Papa, que igualmente le fue negado. A partir de ese momento, comenzó a sufrir delirios de persecución que lograron alcanzarla hasta que enloqueció. Abdicar ni pensarlo. Carta de Carlota a Maximiliano, agosto de 1866. Abdicar es condenarse, extenderse a sí mismo un certificado de incapacidad, y esto es solo aceptable en ancianos y en imbéciles. No es la manera de obrar de un príncipe de 34 años lleno de vida y de esperanzas por el porvenir. Desde el momento en que se aceptan los destinos de una nación, se hace a sus riesgos y peligros y nunca se tiene la libertad de abandonarla. Yo no conozco ninguna situación en la cual la abdicación no fuese otra cosa que una falta o cobardía. En tanto que haya aquí un emperador, habrá un imperio, incluso aunque solo le pertenezcan 6 pies de tierra. El imperio no es otra cosa que un emperador. Que no tenga dinero no es una objeción suficiente. Se obtiene crédito. Esto se obtiene con el éxito, y el éxito se conquista. Decir de una cosa que se ha emprendido y que se ha considerado posible que, finalmente, se le ha encontrado imposible, nadie lo creerá. Añadir que no se reitera porque se podía hacer la felicidad de una nación y que se tiene conciencia de lo contrario, significa darse a sí mismo una bofetada. Además, es una mentira cuando, en realidad, se es para esta nación la única ancora de salvación. No se cede su puesto a un adversario de tal naturaleza. Tampoco se dice como en una casa de juego que la banca ha saltado o que la farsa ha terminado y que se van a apagar las luces. Todo esto no es digno de un príncipe de la casa de Habsburgo, ni de Francia, ni de su ejército que serían llamados a contemplar este espectáculo y a permitirlo. Con el paulatino retiro de los franceses, las fuerzas republicanas comenzaron a recuperar las poblaciones importantes y fue posible la reorganización militar. La contraofensiva fue comandada por 2 ejércitos principales, el del norte al mando de Mariano Escobedo y el de Oriente, bajo las órdenes de Porfirio Díaz, quien desde finales de 1865 había logrado escapar de su cautiverio en Puebla y volver a las armas. El 5 de febrero de 1867, los últimos soldados franceses abandonaron la Ciudad de México. Maximiliano, ahora sí, echó mano de los generales mexicanos a quienes había despreciado. Así a la defensa del imperio se incorporaron los generales Miramón, Márquez y Mejía. En febrero de 1867, el emperador decidió jugarse la última carta en Querétaro
marchó con los restos del ejército imperial a la vieja ciudad colonial. El 14 de marzo de 1867, el general Mariano Escobedo le puso sitio a Querétaro. Luego de una campaña victoriosa que comenzó en Oaxaca, Porfirio Díaz tomó Puebla por asalto el 2 de abril y continuó hacia la Ciudad de México, a la cual sitió el 13 de abril. El desenlace estaba próximo. Después de 62 días de defensa, la madrugada del 15 de mayo de 1867, las tropas republicanas entraron a Querétaro por la huerta del convento de la Cruz. El emperador y sus generales fueron hechos prisioneros. El imperio llegaba a su fin. 2 pies de tierra. No había más futuro para los vencidos que la muerte. Los generales Miramón y Mejía lo sabían. Maximiliano no pensaba igual. En su mundo de ensueño creyó que su aventura en México tendría un final feliz, o cuando menos podría salvar la vida. Estaba equivocado. Al entregar su espada al general Mariano Escobedo, Maximiliano le expresó que deseaba salir de tierras mexicanas, ofreció su vida si era necesario y solicitó una entrevista con el presidente Benito Juárez. Como única respuesta, recibió la notificación de que, junto con sus generales, sería procesado. El juicio simplemente tenía como fin revestir con fórmulas legales la ejecución de los 3 hombres. Su muerte obedecía a una razón de Estado: poner punto final a la lucha entre liberales y conservadores y mostrar a las naciones extranjeras que México ya no era terreno fértil para ambiciones territoriales. Después de un mes de cautiverio y varios días deliberando, el 16 de junio de 1867, el Consejo de Guerra condenó a muerte a Maximiliano, Miramón y Mejía. Cerca de las 4 de la mañana, el 19 de junio, los 3 hombres se prepararon para morir. Escucharon misa y con tranquilidad desayunaron pollo, pan, café y media botella de vino tinto. Los 3 hombres salieron del convento de capuchinas donde se encontraba su prisión y subieron a los carruajes. Al salir, Maximiliano observó el cielo y exclamó: «En un día tan hermoso como este quería morir». Juárez se lo había concedido. Al llegar al Cerro de las Campanas, los prisioneros caminaron al sitio de la ejecución. Maximiliano repartió algunas monedas entre los soldados que le iban a quitar la vida, y luego le indicó a Miramón que le cedía su lugar al centro, diciendo: «General, un valiente debe ser admirado hasta por los monarcas». Después se dirigió a Mejía, que permanecía inmutable: «General, lo que no se premia en la tierra, lo premia Dios en la gloria». Puros cuentos. Corre una versión de que Maximiliano de Habsburgo no murió fusilado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867, que de acuerdo con el pacto masónico, un masón no puede matar a otro masón, y Juárez no tuvo más remedio que perdonarle la vida. Maximiliano entonces salió de México y se estableció en El Salvador con el nombre de Justo Armas, en donde murió ya entrado el siglo XX. Esta versión la sostiene el investigador salvadoreño Rolando de Neque, quien ha estudiado a Justo Armas. ¡Falso! Maximiliano quedó bien muerto en el Cerro de las Campanas. De su muerte y de su embalsamamiento dio fe su médico particular, Samuel Vázquez. De acuerdo con la autopsia, 4 balas entraron en el pecho y 4 en el vientre, más el tiro de gracia en el corazón. Su primer embalsamamiento lo realizó el doctor Vicente Licea, que terminó siendo enjuiciado por querer lucrar con las pertenencias del emperador. El cadáver fue trasladado a la Ciudad de México y depositado en el Templo de San Andrés, donde se le practicó un segundo embalsamamiento. El presidente Juárez visitó el cadáver de Maximiliano en octubre. Fue la única vez que lo vio. El cuerpo fue oficialmente entregado por el gobierno mexicano al representante del gobierno austriaco, vicealmirante de Teckendorf, en noviembre de 1867. Una vez que fue entregado a la familia del archiduque, lo enterraron en la cripta imperial de Viena, también conocida como cripta de capuchinos. El instrumental con el que se realizó el primer embalsamamiento se puede ver en el Museo Regional de Querétaro.
y la mascarilla mortuoria del emperador se encuentra en el Museo Nacional de las Intervenciones. Los documentos que certifican su muerte se encuentran en el Centro de Estudios de Historia de México Carso. Con ánimos para seguir hablando, Maximiliano se dirigió a los presentes. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México! Acto seguido, Miramón tomó la palabra para rechazar las acusaciones de traidor que me han lanzado al rostro para excusar mi ejecución. Muero inocente de ese crimen. Perdono a mis matadores con la esperanza de que Dios me perdonará y de que mis compatriotas alejarán de mis hijos cargo tan villano y me harán justicia. ¡Viva México! A las 7 de la mañana, con 5 minutos, los 3 hombres cayeron atravesados por las balas republicanas. Unos meses antes, Carlota le había escrito: en tanto que haya aquí un emperador, habrá un imperio, incluso aunque solo le pertenezcan 6 pies de tierra. La república se los había concedido a Maximiliano, pero bajo tierra. Aunque en términos reales, la caída de Querétaro el 15 de mayo de 1867 determinó el triunfo de la república sobre el imperio, transcurrieron 2 meses más antes de que el presidente Juárez regresara a la capital del país. La Ciudad de México todavía se encontraba en manos enemigas. El general Porfirio Díaz la había sitiado, pero no tenía la intención de tomarla por asalto. Ya no era necesario seguir derramando sangre. Quería rendirla por cansancio. Y el 21 de junio de 1867, 2 días después de que Maximiliano, Miramón y Mejía pasaran a mejor vida, la capital del país se rindió y Díaz la ocupó sin disparar un solo tiro. El 15 de julio, Benito Juárez entró triunfalmente a la capital del país y frente a la multitud que se congregó en la Plaza Mayor expresó: el gobierno nacional vuelve hoy a establecer su residencia en la Ciudad de México, de la que salió hace 4 años. Llevó entonces la resolución de no abandonar jamás el cumplimiento de sus deberes. Tanto más sagrados como mayor era el conflicto de la nación. Fue con la segura confianza de que el pueblo mexicano lucharía sin cesar contra la inicua invasión extranjera, en defensa de sus derechos y de su libertad. Palabra por palabra, lo había cumplido. ¡Que sí lo dijo! Resulta sorprendente que hoy en día se ponga en duda que Juárez haya escrito o pronunciado una de las frases más célebres de la historia mexicana. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo hizo, quedó escrita para la posteridad y la pronunció en el discurso que dio el 15 de julio de 1867, fecha en que entró a la capital del país, tras 4 años de haberla dejado para hacer frente a la intervención y el imperio. Juárez se inspiró en las ideas planteadas por Immanuel Kant en su obra La Paz Perpetua, mismas que resumió en su famosa frase. El fragmento del discurso dice así: encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.